línea horizontal los costes fijos y eso, ahí está el valor y la cantidad producida, ¿no? Entonces, es decir, si yo vendo 0, el coste está ahí metido. Esto es el problema de los costes fijos. Si vendo 1, el coste está ahí, lo mismo. Si vendo 100, el coste está ahí, es lo mismo. Mientras que el coste variable es así. Si no vendo nada, está claro que tampoco tengo coste, pero luego es un X de coste. Una cantidad, un coste. Dos cantidades, dos costes. Y ahí estamos. ¿Vale? Muy bien. Entonces, ya sabemos mucho. Ahora, otro concepto que viene de dos de los conceptos que acabamos de aprender. Cuando sabemos, bueno, el dinero que facturo por mi servicio. Ya sabemos que no el valor que yo facturo, el ingreso, es decir, no es todo lucro, ¿verdad? Claro que no, porque está claro que hay un coste asociado a ese ingreso, lo que se llama el coste de la venta, es decir, el coste variable. ¿Vale? Entonces, con estos dos conceptos puedo llegar a un concepto súper importante, que es el concepto de margen bruto. Entonces, ¿el margen qué es? La diferencia entre los ingresos y los costes variables. Vamos a ver. Vamos a imaginar que sois fisioterapeutas y que vendéis sesiones de fisioterapia, consultas, como se llaman. Bueno, y cobráis 30 pesos, 30 euros, 50, lo que sea, da igual. Bueno, 30. Eso es el dinero que el cliente vos paga, ¿vale? Es lo que entra en vuestra caja cuando el cliente os pague. Muy bien, pero no todo es lucro. ¿Por qué? Porque hay costes. Por ejemplo, la mascarilla, los guantes y la crema. Y vamos a considerar que hay un coste de 10, un coste variable de 10. Muy bien, entonces, el margen de esa venta, ¿cuál sería? Está claro que el margen es de 20. 30 de ingreso menos 20. Perdón, menos 10 del coste. ¿Vale? Entonces, el margen bruto de esa sesión es 20. Y ahora os pregunto, chicos, ¿cuántos de vosotros sabéis cuál es el margen de vuestro negocio? El margen bruto. Por consulta. ¿Sabéis? Es que yo creo que mucha gente, la verdad es que no lo sabe. Nunca lo va a calcular. No lo sabe. Entonces, ¿cómo puedes manejar tu negocio si no tienes idea de cuál es tu margen? Bueno, entonces, esto sería el margen bruto. Y luego, si queremos el margen bruto en porcentaje, es muy sencillo, ¿no? Entonces, lo mismo, llego al margen y luego divido por los ingresos y si quiero un porcentaje, pues multiplico por 100. Ya está. En este caso, si yo vendo a 30 y tengo un coste de 10, entonces mi margen bruto sería de 66,7%. Sería el margen bruto de mis ventas. Os ruego, tenéis que saber calcular este tipo de indicadores. Si no sabéis, lo siento, pero es que no tenéis un negocio. Pues tenéis la semilla quizás de un negocio, pero yo arriesgo a decir que no tenéis un negocio todavía. Bueno, entonces, otro concepto construido con algo que mientras tanto hemos aprendido. Con el margen bruto,
y con los costes. ¿Cuáles? Los fijos. Entonces, ¿cuál será el concepto que vamos a sacar de la mezcla de estos? El llamado break-even point, el punto de equilibrio. ¿Alguien sabe qué significa este concepto? Bueno, este concepto es muy fácil, muy sencillo de calcular cuando sabes tu margen y cuando sabes cuáles son tus costes fijos. Y vais a ver que es un concepto, es un indicador realmente importante de calcular. ¿Por qué? Porque al final significa cuáles, o indica cuáles son las ventas necesarias para soportar los costes fijos. Yo os pregunto, ¿sabes cuánto tienes que vender en cada momento para que no pierdas dinero, es decir, para soportar tus costes fijos? ¿Sabes cuál es la cantidad de dineros que tienes que vender para no perder dinero? ¿Sabes quizás cuál es el número de ventas, el número de sesiones, o si eres un restaurante, el número de comidas que tienes que vender para cubrir tus costes fijos? ¿Sabes cuántas sesiones de fisioterapia tienes que vender al mes para no perder dinero? Esto es súper fácil de calcular cuando sabes tu margen y cuando sabes tus costes fijos. Y vamos a ver, imaginemos una clínica. Una clínica que tiene costes fijos de 1000. ¿Qué podrían ser los costes fijos? Cosas como los sueldos, los alquileres y tal. Y ya habíamos visto que esta clínica tenía un margen de 20. ¿Por qué? Porque cobraba 30 al paciente y tenía un coste variable, un coste de 10 por cada venta. Entonces le sobraba 20 por venta. Entonces, ¿qué será este break-even, este punto de equilibrio? El número de ventas, es decir, número de sesiones, en este caso, de fisioterapia, que esa clínica tendría que vender para igualar el coste fijo, es decir, para no perder dinero. Entonces, está claro que aquí sería que si yo tengo un coste fijo de 1000 y tengo un margen de 20, ¿cuál será el valor? 1000 a dividir por 20, es decir, 50 sesiones. Es tan sencillo así. Y os ruego, tenéis que saber calcular este tipo de indicadores, que son muy sencillos, pero que la verdad es que son súper importantes. ¿Vale? Muy bien. Entonces, aquí teníamos un coste, un break-even, un punto de equilibrio calculado. Esto es una representación gráfica de todo esto, el punto de equilibrio. Es decir, ahí tenemos nuestros amigos costes fijos, aquí está ya en mexicano costos, en rojo y los variables en amarillo. Muy bien. Luego, el verde representa los costes totales y el azul las ventas. Bueno, ahí cuando los costes totales se cruzan con las ventas, con el margen, entonces a la derecha se gana dinero, a la izquierda se pierde dinero. ¿Vale? Aquí, si consideramos los números de la diapositiva anterior, serían los 50. 50 consultas, 50 sesiones para no perder dinero. Entonces, si yo soy el empresario, el dueño de la clínica, yo sé que por lo menos mi objetivo mínimo a cada mes es que vender 50 sesiones. Porque si vendo 49, está claro que voy a perder dinero. ¿Por qué? Porque los costes fijos van a ser por encima de todo el margen que yo voy a generar. Si son justo 50, van a ser lo mismo, así que no voy a ganar ni a perder. Si vendo 51, entonces empiezo a generar margen positivo general, ¿vale? Esto se traduce
todo esto se puede traducir en un presupuesto. Y ahora yo paro por 30 segundos para preguntaros, ¿quiénes de vosotros tienen su presupuesto? ¿Y quién maneja su presupuesto mensualmente? Y pregunto otra cosa, ¿quién lo hace para su negocio y tiene otro para su vida personal? ¿Quién habla? No, por favor, chicos, no os atropelléis. Todos a la vez, no, no, no. Por favor, ¿quién lo hace? Bueno, yo en lo personal, en alguna ocasión cuando ¿Quién aquí en habla? México Que hay, no te Doris, veo. Doris, Doris. Doris, ajá, Ajá. cuando tuve un crédito para obtener mi casa, te obligan a que tomes un curso como de finanzas, ¿no? Básicas, No lo supuestamente sabía, para qué que, interesante. sí, para que te sepas cómo administrar entre los gastos que vas a tener y el crédito que vas a obtener. Mm. Este, entonces, ahí yo vi como algunas de las cosas, así como muy general, de cuándo tienes que considerar como todo esto de tus entradas fijas, las variables, tus gastos fijos y los variables, y considerar pues que tu crédito va a estar ahí e incluso que una parte fuera como tu ahorro. Entonces, la verdad que sí hubo un tiempo en que en cuestiones como personales, sí empecé a hacer esto, sobre todo cuando quería tener como un gasto fuerte, decir, a ver, cuánto tengo, cuánto gasto y cómo lo puedo como organizar para que me resulte, ¿no? Pero nunca, la verdad, lo he aplicado con algo del área profesional, o sea, todo lo que es la actividad profesional, así como entra, creo que así como lo voy gastando y a veces digo, lo voy a gastar para esto, para aquello y al final ya ni cuenta me Solo en di tu en qué lo cabeza, ¿no? gasté exactamente. Y Solo pues a manejas en veces tu cabeza. Bueno, yo, yo de manera personal trabajo en una institución y pues trabajo en la priva, entonces muchas veces la priva pues sí te da más, pero a veces también pues tú de lo fijo, que es para mí el hospital, terminas como poniendo para esta parte de la priva. pues hay que manejar aún mejor, Doris. Ya sabes un montón de principios, ahora hay que aplicarlos, ¿no? Ujú. Muchas gracias. Claro, muy bien. Gracias. Entonces, esto para decir, chicos, que vamos a ver, lo que he intentado enseñar ahora mismo en los últimos minutos, esto todo solo tiene sentido si se traduce en un presupuesto, porque al final puede ser que yo sepa e entienda los conceptos, pero si no los organizo de una manera estructurada, si no los subo a un presupuesto, es que son conceptos teóricos sin aplicabilidad, ¿vale? Entonces, hay que, hay que construir un presupuesto. Y al final, ¿qué es eso de un presupuesto? Porque el presupuesto parece ser muchas veces una cosa súper complicada, que la gente tiene un miedo, una dificultad en construir, que madre mía, no sé cómo hacerlo. Vamos a ver, yo voy a enseñar en unos minutos el fichero Excel, ¿vale? Este. Pero antes, porque aquí creo que se ve un poco mejor, voy a intentar explicar qué está ahí metido. Entonces, este presupuesto es un presupuesto de cash flow, de flujo de caja. Es decir, ya sabemos el dinero que entra y el dinero que sale, los abonos y los pagos. Esto es lo que está aquí metido. No lo que se factura, eso sería otra cosa. Es lo que entra realmente en mi cuenta, en mi bolsillo y lo que sale. Entonces, arriba está que están aquí los abonos, ¿vale? Las ventas que yo cobro, que me entran en el bolsillo. Yo tengo que dividirlos en cada mes del año, ¿vale? Y luego es útil que pueda identificar a qué,
a qué tipo de parte del negocio viene cada venta. Es decir, por ejemplo, serían pilates en grupo, pilates individual, sesiones de fisioterapia. Cómo tengáis vuestro negocio estructurado, entonces tenéis que tener una línea para cada tipo de abono, ¿vale? Entonces, lo que tenéis que hacer es algo tan sencillo como contabilizar cada abono y sumar en su línea adecuada en el mes adecuado. Pues ya está. Y voy sumando. Que no debería ser en esta hoja del Excel, para otra que sería más fácil de hacerlo, pero bueno, si es en algo tan sencillo como esto, ya está. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta o no? Vale. Entonces, es algo tan sencillo como esto. Y si es un presupuesto personal, es lo mismo. Sería, ¿dónde trabajo yo? Trabajo ahí, donde sea, entonces tengo este salario. Luego trabajo de privado también y tengo este tipo de ganancia. Y lo voy a meter ahí y voy a prever mis ganancias, mis abonos, si queréis, en ese caso también. Y voy después, a lo largo del tiempo, voy a dejar de tener previsiones y voy a transformar las previsiones en algo concreto, lo que ha sido realmente. Entonces, con esto yo sumo el total de cada mes, el total de cada tipo de tipo de abono y tengo ahí ya un conjunto de indicadores súper importantes. Luego, exactamente lo mismo para los costes. ¿Vale? Entonces, en la primera línea esa que está ahí amarilla, en amarillo, están los consumibles. ¿Qué es un consumible? Un coste variable. O mejor, perdón, en amarillo están los costes variables. ¿Qué son costes variables? Son costes que ya sabemos que dependen de la actividad. Pero bueno, aunque sean costes que dependen de la actividad, yo los voy a pagar en un determinado momento. Yo no solo los pago cuando utilizo el guante o los guantes. Yo pago cuando compro un montón de guantes. ¿Vale? Bueno, entonces por esto, por ejemplo, si veis aquí, está ahí en amarillo más oscuro, 1000 en enero de consumibles, 600, 0, porque luego se cerró todo por el tema del COVID, del confinamiento. Luego abril, voy a abrir mi clínica en mayo, entonces ya sé que tengo que comprar mascarillas, gel y no sé qué, me voy a gastar un montón y lo pongo ahí y tal. Bueno, ahí están mis costes variables. En este caso, solo considero una línea, la línea de consumibles. Serían los costes de este negocio. Luego, por ahí abajo, están todas las líneas de costes fijos. Como podría ser, yo qué sé, el combustible que gasto, y lo voy a considerar en coste fijo, ¿vale? Ya sé que se podría considerar de otra forma, pero el consumible, el aparcamiento, las comidas, los recursos humanos, la formación, está todo ahí metido. Y entonces, todo lo que resulta en una salida de dinero, en un coste, en un pago, lo tengo que subir ahí. Entonces, si no tienes ningún presupuesto, una de las cosas más importantes y más prioritarias de hacer es justo hacer un listado de todos los pagos que tienes, los costes que tienes. Eso es el primero. Y luego subirlos ahí en un Excel y hacer un par de sumatorios. ¿Vale? Bueno, entonces con esto podríamos ver, hay una línea de total de todos los costes, todos los pagos, así es más correcto. Y con este
Con esto tan sencillo, puedo calcular el cash flow, puedo calcular el margen bruto, puedo incluso calcular el break-even, ¿vale? El punto de equilibrio. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver si logro compartir aquí algo. Bueno, veis el Excel, ¿no? A ver si hago un zoom para que se vea mejor. Entonces, esto es suma todo de enero y aquí está. Iba metiendo mis ganancias, mis abonos y calcularía, está claro, todo a lo largo del año. Y puedo muy fácilmente, por ejemplo, ver cuál sería el peso, el porcentaje de cada una de estas líneas en el total. En este negocio, por ejemplo, está claro que lo que importa, vamos a decirlo así, serían las sesiones individuales de fisioterapia. Vale. Muy bien. Luego vamos aquí a los pagos. Y están aquí costes variables, costes fijos, todos por ahí abajo. Debidamente agregados en categorías, ¿vale? Costes de representación, de recursos humanos, bancos, instalaciones, lo que sea, ¿vale? Bueno, entonces, tengo que meter ahí todos los costes. Y aquí abajo, que era lo que quería ahora enseñar, puedo calcular el cash flow. Ya sabemos qué es el cash flow, la diferencia entre lo que entra en mi caja y lo que sale. Entonces, aquí tenía mis abonos, el total de abonos, y aquí abajo el total de pagos. Así de sencillo. Pero hay un detalle. Es que en el total de pagos están no solo los costes fijos y variables, sino que también las inversiones. Porque las inversiones, como podrían ser aquí, por ejemplo, obras, una inversión en un equipo clínico, lo que sea, presupone una salida si hay un pago, ¿vale? Si hay un pago, tiene que estar aquí metidos, porque hay una salida de dinero. Esto influye el impuesto, perdón, el cash flow. Muy bien, entonces, tenemos el cash flow. Y, por ejemplo, podemos ver aquí que hay meses donde el cash flow puede ser negativo. Y esto es justo lo que está pasando en muchos negocios en este momento, cuyo cash flow está negativo. Entonces, ¿cómo se puede aguantar un cash flow negativo? ¿Quién me contesta? ¿Cómo se puede aguantar un cash flow negativo? Es decir, más salidas que entradas, más salidas que más pagos que abonos. ¿Quién me puede decir cómo se podría generar? Guillermo, has levantado tu mano. Inicialmente tratar de reducir los costes fijos, tratar de hacer alguna negociación con proveedores, con gastos fijos que se tenga. Segundo, haciendo una evaluación del equipo para saber quién es necesario, quién no es necesario, en base a productividad, esfuerzo y trabajo. Y en último lugar sería, una vez que ya apretaste todo y seguimos teniendo costes negativos, sería o el cierre del negocio o apoyo con préstamos o con ahorros personales, ¿no? Muy bien, eso está correcto, pero has ido adelante de mi pregunta. Es decir, eso es cómo manejar el negocio cuando estamos en una situación de esas. Cuando tenemos una situación de cash flow negativo, entonces, ¿qué se puede decir?
Si estoy en un cash flow negativo, solo hay dos opciones. Bueno, tres. No pago a la gente, pero la verdad, si es un cash flow es porque estoy pagando. Entonces, solo sobran dos. Tengo que meter más dinero o aguanto un cash flow negativo si tengo ahorros detrás. ¿Vale? No pasa nada tener un cash flow negativo un mes si tengo ese dinero ahí metido en la caja del negocio. ¿Vale? Entonces, el cash flow puede ser negativo y puedo aguantar un cash flow negativo si tengo ahorros previos. Por eso es desde luego tan importante ahorrar y muchas veces la gente se olvida. Bueno, aquí, para que veáis cómo es muy sencillo calcular los conceptos que he presentado antes, como el margen bruto, que puede ser que parezca, pero yo cómo lo voy a hacer y tal. No, aquí está metido. ¿Qué es el margen bruto? Ya sabemos. Los abonos menos los costes variables. Tengo aquí el total de abonos, tenía aquí la línea de costes variables. Ya está. Bueno, pum. Este negocio tenía un margen bruto de este valor y en este mes de 84%. Pero vamos a ver algo que me parece importante. Si os fijáis, os vais a dar cuenta que el porcentaje de margen bruto cambia mucho. ¿Por qué? Porque depende del equilibrio entre lo que vendo y lo que compro en cada momento. Y así que puede ser que haya meses que es un número súper loco, súper raro, ¿no? Entonces, por eso es importante que miremos a bloques más largos de tiempo, como por ejemplo el año. En este negocio tendríamos entonces un margen bruto de 77%. Ahora, algo que puede ser interesante. Vamos a ver, este negocio, y esto pasa mucho, vende no tan poco, casi 60.000 euros al año. Casi 5.000 euros al mes. No sé, no tengo ni idea cuánto esto es ahora mismo en pesos mexicanos, pero no está mal. Pero este negocio tiene unos pagos, unas salidas de dinero, pagos de inversiones, de también casi 60.000. Y en este negocio, que además tiene aquí un impuesto que representa un pago debido del año anterior, significaría que tenía un cash flow al final del año de tan solo 10 euros. Para ventas de 60.000, casi 60.000, 59.350, el cash flow sería de 10. Y chicos, esto pasa. Y chicos, alguno de vosotros tendrá negocios así de malos. ¿Y sabes qué? Lo que pasa muchas veces es que la gente solo mira a las ventas. Solo mira a lo que entra en su bolsillo. Y no echa cuentas a lo que sale. Esto es lo mismo para nuestras vidas personales. La gente no sabe. Porque va ahí, mete la mano en la caja y se va de compras. Y nunca se sabe muy bien cómo está nuestra realidad financiera. ¿Vale? Entonces, otra cosa que se podría aquí calcular sería el break-even. ¿Qué es el break-even? El punto de equilibrio. Es decir, las ventas que tengo que tener para cubrir mis costes fijos. En este caso está en euros. Entonces, esta empresa, voy aquí ya a final del año, con el margen que tiene, para que no perdiera dinero, tendría que vender 57.000 y pico euros. ¿Vale? Bueno, es eso. Entonces, con un Excel así de sencillo, que está claro, habría que alimentarlo adecuadamente, los pagos y los abonos, pero así de sencillo, este puede significar un cambio brutal en vuestra capacidad de manejar vuestro negocio. Insisto, con un Excel así de sencillo, vuestra capacidad de manejar, de gestionar
vuestro negocio o vuestra vida financiera cambia un montón si queréis, si lo hacéis adecuadamente. Está en vuestras manos. Y si no tienes un presupuesto, empieza a hacerlo hoy. Voy a seguir. Muy bien, entonces todo aquí se agrega en un presupuesto. ¿Cómo se maneja un presupuesto? Para sistematizar lo que he dicho. Registrar todos los movimientos de entrada y salida. Hay que tener un mínimo mecanismo de control. No es difícil, pero hay que ser disciplinado. Hay que agrupar los movimientos en categorías, como estaba ahí en el presupuesto que os enseñé. De recursos humanos, de representación, de viajes, lo que sea útil para vuestros negocios. Luego, hay que mirarlo frecuentemente, porque esto no se hace un día y ya está. No, no, no. Hay que mirarlo frecuentemente. Yo, por ejemplo, en mi empresa, el hecho de mirar, de trabajar el presupuesto es algo bastante importante y todos los meses, todos los directores, todos los directores nos unimos para mirar el presupuesto. Todos los meses. No puede jamás fallar. Y yo, en mi vida personal, cada mes lo veo con cuidado, incluso si es un tiempo más normal, ahora en las últimas semanas está muy difícil mi vida, no tengo siquiera tiempo para eso, pero siempre, a cada semana, hago un control de mi presupuesto personal. Pero eso, chicos, es mi lado obsesionado. Pero no toda la gente tiene que hacerlo. Pero si no hacemos un control frecuente, no hacemos control. Tenemos una ilusión de control que puede ser aún peor. Y esto está claro. Muchas veces la gente me pregunta, pero Hugo, ¿cómo yo adivino el futuro? Es que nadie adivina nada. Pero todos tenemos que proyectar, que estimar. Tenemos que pensar cuáles van a ser nuestras ventas, nuestros abonos, cuáles van a ser nuestros gastos. Y los gastos suelen ser muy sencillos de planear, porque los gastos son muy concretos y yo controlo los gastos, pero yo nunca, jamás controlo las ventas. Así que es una proyección y tengo que ir ajustando la proyección cada día. Nosotros todos hacemos proyecciones, más formalizadas o menos. Y os garantizo que nadie ahí había pensado que iba a tener un mes de marzo tan malo como ha tenido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque jamás alguien había pensado que iba a haber una pandemia. Entonces, yo tenía una previsión, la previsión no resultó como verdad, pero tengo que ajustar. Cuando sé que esto ha pasado, ya sé que el abril también lo voy a tener que ajustar, y quizás junio y no sé qué, mayo, junio, lo que sea. Entonces, tengo que proyectar. Cuanto más experiencia lo tengo, cuanto más datos históricos tengo, más fácil puede ser planear. Pero siempre hay una cierta futurología en esto, está claro que sí, pero gestionar es decidir con datos insuficientes y con incertidumbre. Siempre es así, siempre va a ser así. Pero el presupuesto te permite tomar decisiones un poco más informadas, ¿vale? Y con todo esto, y para poco a poco llegamos al fin, casi creo que faltarán 2 diapositivas o algo. Con esto puedo resumir lo que hemos hablado hasta el momento, y si no lleváis nada de nuestra charla, pues esto puede ser quizás un buen resumen.
No sé cómo se dice esto en portugués, en español, eso, que será a los niños donde se ponen ahí las monedas. Pero aquí creo que puede ser que sea en todo el mundo, suele ser un cerdito. Bueno, y este cerdito está malo porque ya no respira. ¿Vale? Entonces, está en desequilibrio financiero. Como como está mucha gente, como están muchos negocios. Es decir, tiene más costes, más gastos, más salidas que entradas, que ventas, ¿vale? Que ingresos, que abonos, desde luego. Entonces, cuando esto pasa, ¿qué puede una empresa hacer? Y aquí, y Guillermo, sí, hace poco ya habló un poco de esto, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer para equilibrar las finanzas? Primero, hay que recordar esta ecuación muy sencilla, la ecuación del margen bruto, que es la diferencia entre el ingreso y los costes variables. Muy bien. Entonces, si yo tengo un desequilibrio financiero, ¿qué variables puedo mover para equilibrar las finanzas? Una posibilidad, está claro, es aumentar el margen total. El margen total que genero. ¿Y cómo se puede aumentar el margen total? ¿Quién arriesga? ¿Cómo aumento el margen total? Disminuyendo costos. ¿Qué costos? Variables. Muy bien, ¿quién habla? Ricardo. Ricardo. Eso es. Si bajo los costes variables, que está aquí, es tan sencillo como mirar esta ecuación, ¿no? ¿Cómo aumento el margen? Pues bajando los costes variables. Vamos a ver. Si yo vendo sesiones de fisioterapia a 30 y me cuesta 10 de costes variables, ¿vale? Entonces, si yo mantengo todo igual y si no gasto 10 por cada sesión y gasto solo 5, mi margen unitario sube. Luego, si vendo el mismo número de unidades, de sesiones, voy a generar más margen global, ¿vale? La otra forma, mirando todavía esa ecuación, será que aumentar los precios. Entonces, yo, teóricamente, para ganar más dinero por cada venta que haga, tengo dos opciones que las puedo incluso mover a la vez, que es aumentar precios y o bajar costes variables. Ya sabemos, vendo sesiones a 30, puedo vender a 35 o si me cuesta 10 de variables, bajo a 5. Ahora está claro que este tipo de cambios no suelen ser fáciles, porque si fuera tan sencillo como subir precios, todos subíamos precios y ya está. Pero el cliente está dispuesto a pagar más y es posible que yo abarate costes. ¿Cómo? He cambiado mi proceso productivo para garantizar que pueda abaratar costes. Puede ser posible, está claro. Sobre todo si tengo dinero para invertir en un proceso productivo más eficiente, pero eso generalmente implica dinero, inversión, algún tipo de innovación. La otra forma
además de aumentar el margen unitario, ¿cuál es? Aumentar el número de ventas, es decir, el volumen de ventas. Si yo tengo 5 pacientes al día, si cambio para 6 o 10 y todo el resto igual, está claro que voy a generar más margen, ¿no? Bueno, entonces, para equilibrar, cuando estoy en desequilibrio, una posibilidad es aumentar el margen total. Y el otro, la otra cosa que puedo hacer. Esto es básicamente para aumentar el margen. Pero el equilibrio financiero es el juego entre ingresos y costes. Y entonces, si no puedo cambiar las ventas, los ingresos, tengo que ir por el otro lado. Como decía Guillermo, bajo los costes. ¿Cuáles? Ahora ya no son los variables, serían los fijos. Es decir, echo gente, cambio de alquiler, negocio con el propietario para abaratar el alquiler, lo que sea. ¿Vale? Y es esto. No hay más. Es una empresa pequeña de una sola persona que vende helados en la playa o una superempresa es lo que puede hacer. La verdad puede hacer todavía una cosa más, que es, si no tengo dinero, si estoy en desequilibrio, puede ser que acceda a dinero que de fuera. El negocio operacionalmente no está generando el necesario, pero puede ser que tenga una inyección desde fuera, desde el banco, del socio, del Estado, de lo que sea, para intentar equilibrar. Pero, ojo, nadie nunca regala nada. Y está bien, es como debería ser. Porque un banco te va a dar dinero si cree que tú le vas a tener condiciones de volver a pagarle con un interés. Si tu amigo te da algún dinero, es para que tú le devuelvas ese dinero, ¿no? Entonces, es posible tener dinero desde fuera durante un tiempo, pero luego eso se supone que es para equilibrar lo que no está bien, para que luego el negocio por sí mismo pueda generar el dinero necesario. Entonces, esta diapositiva traduce todo que uno tiene que hacer en su negocio, grande o pequeño, para volver al equilibrio o para aumentar su performance financiera. Es esto, no hay más. Ahora, está claro que el señor o la señora que vende helados en la playa no tiene muchas variables para influir en su negocio. Al paso que una empresa gigante tiene miles de cosas que en conjunto puede ser que influencien alguna cosa. Es la complejidad la única cosa que cambia, pero al final todo se va a traducir en la misma ecuación. Y por eso quería, en esta ponencia sobre gestión financiera, hablar del lucro. Lucro es lo que resulta de ¿qué? De la diferencia de todo que se gasta, de todo que se gana, menos todo que se gasta, incluyendo ¿qué? La inversión. No, el lucro solo se obtiene después de pagada la inversión. Puede ser que yo que gane mucho dinero a cada mes, pero ¿gano realmente?
ya he pagado la inversión, las obras, el logo, el aparato ese que me he comprado, el coche, porque hago domicilios y le he puesto el coche ahí en la empresa. Ya lo he pagado. Es que antes de pagar la inversión, no estoy en lucro. ¿Vale? No he obtenido el payback de mi inversión. No tengo retorno todavía de mi inversión. Y importa que cada uno entienda que una empresa tiene que generar lucro. Punto. Una empresa existe también para generar lucro. Una empresa existe para satisfacer a sus clientes. Esa es la razón de una empresa. Una empresa existe por sus clientes, para sus clientes. Pero hay un incentivo que es, yo voy a cuidar bien de mis clientes para que yo, empresario, pueda tener una recompensa financiera. Además de hacer lo que me gusta quizás y trabajar para el bien del mundo, lo que sea, de comunidad, no importa. Pero al final tiene que haber un incentivo económico a través del lucro. ¿Vale? Y muchas veces los profesionales de la salud tienen esta idea de alguna diabolización de los lucros como si fuera algo feo. Como si fuera imposible y fuera, fuera algo que no cuadrara bien, tener lucro y hacer cosas bien hechas. Cuando es justo al revés, cuando mejor yo trabajo, cuando mejor cuido a la gente, más probable es obtener lucros. Y tratar bien a alguien, a un paciente, lo que sea, no significa no ganar dinero. No. Las cosas no son distintas al revés. Entonces, para concluir, si estamos en tiempos difíciles, como ahora lo que vivimos, lo que yo podría decir es que tu vida está en stand-by. Está muy diferente de lo que tú habías previsto. Mira en detalle tu presupuesto. Ajusta tus previsiones de ventas. Ve con mucho cuidado todos los gastos, todas las salidas, como se dice, los pagos que vas a tener que tener. Ve si tienes dinero para pagar todo. Intenta negociar los costes, sobre todo los fijos, que puedas tener. Intenta abaratar costes, los que puedas manejar. Quizás esos costes que están ahí metidos hace años y tal, o inversiones que ibas a hacer que no son tan estratégicas, no lo hagas. Depende de cada negocio, está claro, pero cuidado, ojo. Tiene en cuenta que hay un tiempo, así que echa las cuentas con una perspectiva temporal y no solo hoy, porque yo sé que en agosto tendré que pagar ese impuesto. En septiembre tendré que no sé qué. Todos los meses está ahí el leasing de no sé cuánto. Entonces, hay que ver hasta dónde llega mi dinero. Cuando volveré a poder vender. Todo esto. Hay que hacer una gestión dinámica. Y otra cosa, insisto en esto. Si tú tienes una mala práctica, y mucha gente lo tiene, la mala práctica de mezclar tus cuentas personales con las cuentas de tu actividad empresarial, y si lo haces, no estás solo, porque millones de personas lo hacen en todo el mundo, pero para hoy. No lo hagas. No termines un día de trabajo en tu clínica y metes la mano en la caja y sin más te vas a cenar. Eso no es gestión. No es gestión, lo siento. Vamos a ver, si tú eres el dueño del negocio, el dinero que vas a ganar va a ser, está claro, para pagar a tu vida personal también en otro momento. Pero si tú, antes de controlarlo, lo estás ya haciendo,
¿Cómo sabes cuál es la rentabilidad de tu negocio? No tienes ni idea. No sabes. No sabes cuál es tu situación financiera personal. Tampoco. Entonces, si tienes ese tipo de práctica, cuidado y cambia. Aprovecha estos tiempos difíciles para empezar a seguir principios de gestión más adecuados. Y si tú lo haces y si tus competidores no lo hacen, vas a estar en una situación de ventaja muy grande. ¿Todo esto para qué? Para que puedas obtener el oxígeno, parar la hemorragia, como he dicho en el comienzo, ¿no? Luego, para que tengas más capacidad de decidir, con más lucidez. Creo que existe esta palabra, si no, da igual. Y porque como vamos a tener más capacidad de mirar las cosas como son, porque tenemos información adecuada sobre la cual pensar. Y esto va a ser súper importante para que podamos llegar al otro lado. ¿Esto qué significa? Vivimos tiempos de crisis, ¿no? Y algún día pasará, tarde o temprano. Y yo creo que será una terrible, pues, dolor, un terrible dolor, ver oportunidades, identificarlas, pero no llegar a tiempo de aprovecharlas. Es decir, no llegar con el oxígeno necesario, porque mientras tanto vamos a morir. Si no llegamos al otro lado, digamos ahora nos metimos en un río fuerte, pero tenemos que llegar a la orilla del río, del otro lado. Tenemos que aguantar para llegar, porque cuando lleguemos puede ser que podamos por fin aprovechar las oportunidades, pero si no llegamos siquiera, entonces no es fácil. Para algunos negocios mucho más difícil que para otros. Para algunas personas más difícil que para otras, está claro. Pero chicos, importa en este momento pues garantizar que hacemos lo que podamos, que tomamos las decisiones más adecuadas que nos permitan sobrevivir. Y una vez sobreviviendo, pues para que podamos aprovechar oportunidades, volver a crecer. Para algunos será más rápido, para otros será más difícil. Pero si no hacemos una gestión financiera adecuada, peor. Yo creo que esto es tan importante y creo que son, sinceramente, creo que son competencias tan flojas en casi todos los profesionales de la salud que eso me inspiró con otras personas a crear un workshop, un curso sencillo de alguna forma de introducción a la gestión. Y ese workshop va a profundizar estos conceptos no solo de gestión financiera, sino que también de gestión de marketing, para que podamos tener mejores relaciones con los clientes y vender más, y gestión de un activo súper clave. ¿Cuál será? Las personas, la gestión de recursos humanos. Y ese workshop tiene un objetivo muy sencillo, que podamos todos ser de alguna forma, de alguna manera, mejores gestores. Y solo si lo podemos hacer, vamos a tener mejores resultados. Y os digo lo siguiente, y creo que Guillermo estará de acuerdo conmigo, sí, por lo que conozco de él. Un fisioterapeuta, como un cualquier profesional de la salud, tiene que saber de su profesión, técnica, está claro. Pero chicos, estoy absolutamente convencido que además de tener que cada uno ir avanzando
profundizando sus conocimientos técnicos, hay dos componentes que van a ser más importantes que nunca. Una es la comunicación. Comunicación con sus clientes y con el mercado. ¿Y por qué es tan importante esta comunicación? Porque muchos han aprendido a vender, a prestar servicios online. Y eso cambia mucho las competencias de comunicación que uno tiene que tener. Yo estoy muy metido ahora estudiando el tema de la telefisioterapia. Y es una oportunidad interesante, pero os digo, hay cambios de comunicación y de intervención técnica importantes, pero es posible. La otra competencia por encima de la gestión de la competencia técnica y de comunicación, y para mí clave, es ¿cuál? La gestión, la competencia de gestión, de administración. Cuando hay más dinero, cuando las cosas están más sencillas, más fáciles, cuando todo va creciendo con más tranquilidad, las competencias de gestión son importantes, pero no son críticas. Es decir, los márgenes son como son y tal, pueden ser que sean gordos y el mercado va creciendo. Aunque no sea muy buen gestor, la cosa va. Yo creo que ya no, sinceramente. Y lo que veo en mercados más evolucionados, como por ejemplo España, que está un poco más avanzado en algunas cosas que Portugal, o otros como Inglaterra, el mercado, y quizás también en su momento en México y tal, el mercado se va a cambiar. El mercado va a cambiar. Creo que la gente se va a juntar más en unidades un poquito más grandes para que tener más músculo financiero y la competencia de gestión va a ser realmente importante. Estoy absolutamente convencido. Puede ser que esté equivocado, pero es mi perspectiva. Y por eso hemos decidido yo y dos personas más, esas dos hablan español decente porque son españolas, María Quintas y Alejandro Gómez, que son personas con una experiencia brutal en empresas grandes. Por ejemplo, Alejandro trabaja en Cepsa, una petrolera, y hemos decidido, para ayudar al mercado, pues montar un curso que empezará ya el 4 de mayo, de gestión financiera, de marketing y recursos humanos. Y lo vamos a vender a un precio que no sé cómo eso podría ser en pesos mexicanos, pero menos de 100 euros. Y he hablado con Guillermo para decirle, Guillermo, quiero dar un regalo a tus amigos ahí de Fisiocrece. Y entonces hay un descuento de 20 euros si queréis y solo tenéis que utilizar en nuestro link, en este enlace, pues en el checkout utilizar este código Fisiocrece. Si tenéis alguna duda, pues por favor contactar a Guillermo. Guillermo os podrá ayudar o yo después os ayudo. Es nuestra también forma de unirnos a vuestra causa y a intentar de alguna forma ayudar este proceso. Y aquí os dejo también mis redes sociales. Lo que suelo utilizar más, son estas tres. Así que si queréis decirme un hola o hablar de lo que sea o invitarme para unos chapulines y una michelada, aquí me vais a encontrar, ¿vale? Y estos serían los datos de un proyecto nuevo que os he contado en español, así que os veo aquí de este lado en Sembra Formación. Y hay también un canal de YouTube con otros webinars que están ahí gratuitamente disponibles para quien quiera seguir aprendiendo, ¿vale? Solo subir a YouTube y buscar Sembra Formación y ahí están un montón de cosas. Bueno, chicos,
Gracias por vuestra atención. Estoy, si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues estoy totalmente disponible. Gracias, Guillermo. Chicos, aprovechen a alguien que quiera hacer alguna pregunta. Creo que todos quedamos un poco en shock porque, como bien hemos hablado muchas veces, hubo esta cuestión de la gestión administrativa, financiera, el emprendedurismo es algo que pocos planes académicos tienen y que en muchas partes del mundo es algo que no se tiene como por herencia, ¿sabes? La parte del ahorro, la parte de la planeación, la parte de la gestión. Entonces, la verdad es que siempre que se habla de esto con fisioterapeutas, te das cuenta de que tienes un área de oportunidad muy grande para potencializar tus negocios, tu vida personal inclusive. Entonces, creo que de ahí deriva el hecho de que no se den muchas preguntas. No sé si alguien quiera preguntar algo. Agradezco el feedback de Natalia ¿Nos puede Ramírez. parar? Ricardo. Bueno, tienes razón, Guillermo. Es decir, no son pues informaciones o cosas que la gente sepa, que la gente aprenda en sus carreras. Eso está claro. Y está claro también para mí que cada uno tiene que seguir educándose. Esto es un esfuerzo personal. Yo tampoco he aprendido en mi carrera de fisioterapia nada de esto, cero. Es verdad que he hecho un máster después bueno, que he tenido finanzas y todo eso. Pero lo que yo he dedicado, os cuento, cientos de horas, no son 10, no 20, cientos de horas a aprender algo de finanzas personales, por ejemplo, que es un tema que a mí me gusta bastante. Y entonces, cada uno pues, puede tener intereses diferentes, ¿no? Pero lo que realmente importa es que tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que dedicarnos y esto no es solo para las finanzas, es para todo, es para todo. Yo creo que si hay un sector que está cambiando muchísimo, es el sector de la educación. Y la forma tradicional de cada uno, pues tener una forma muy estructurada de aprender, irse a la universidad y todo, y después ya está, eso ya es pasado. Y cada uno tendrá que tendrá que seguir aprendiendo cada día y cada día más. Porque nosotros tenemos que, mi perspectiva es que tenemos que, pues, asumirnos como una máquina de aprendizaje. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros no podemos definirnos como lo que sabemos hacer. Porque, vamos a ver, ¿y si de repente lo que sabemos hacer es sustituible por algún software o algún robot? Ya está, nos vamos de un día al otro. Y eso pasa cada día y va a pasar cada vez más por el tema de crecimiento de la tecnología. Eso está clarísimo. Entonces, si no nos definimos como personas por lo que sabemos hacer, chicos, va a ser malo en nuestra vida. Lo vamos a pasar mal. Porque de repente lo que sabemos hacer dejará de ser útil. Y si nosotros mientras tanto, no nos preparamos para seguir aprendiendo, para saber pensar, entonces, y aún así no tenemos garantía de nada, pero tenemos una garantía que sabremos reaccionar de una manera mucho mejor do que solo saber hacer cosas.
El mundo, la historia del hombre está harta de situaciones que alguien de un día al otro, su profesión dejó de ser útil, necesaria, porque alguien inventó algo. Y eso ya sabemos que está cada vez ahí más fuerte y va la digitalización de la economía, la robotización, todo esto va a crecer muchísimo. Y esto no pasa solo con las profesiones más manuales. No, chicos. Porque la inteligencia artificial, una de las profesiones que más va a cambiar, ¿sabéis cuál es? Los médicos. ¿Por qué? Porque la medicina, el trabajo médico, se basa en un racionamiento algorítmico. Entonces, ¿qué hace un médico? Tiene un montón de información en su cabeza, en su memoria, que la ha metido a lo largo de los años, ve un montón de datos cuando está con un paciente y procesa hipótesis y llega a una conclusión, a una hipótesis de intervención. Cualquiera ordenador, software, tendrá siempre una base de datos siempre mucho más grande, mucho más actualizada y una capacidad de procesamiento mucho más fuerte que cualquier cerebro humano. ¿Ya está todo ahí súper sencillo? No, pero es una cuestión de tiempo. Ya, por ejemplo, como algún podrá saber, algunos softwares, por ejemplo, que en algunos momentos, desde luego, en cuestión de diagnóstico imagiológico, es decir, leer rayo X y ¿cómo se llama? Esas cosas, han llegado, ese software ha tenido mejores resultados en algunas situaciones puntuales que un conjunto de expertos médicos. ¿Vale? Entonces, si eso está cambiando la medicina, chicos, no vamos a pensar, por favor, que la fisioterapia no va a cambiar, que la fisioterapia de hoy va a ser la que va a existir en 10 años o en 30. Yo veo vuestras caras, los que veo, y nadie es viejo. En 30 años tendremos que estar trabajando. Y en 30 años el mundo será súper diferente. En 10 años será muy diferente. Y nosotros tendremos que seguir trabajando, aprendiendo y tal, actualizándonos. Y tendremos que seguir aprendiendo, está claro, pero lo más importante es seguir aprender a aprender. Esa es mi sugerencia. Pues Hugo, creo que a menos que alguien tenga una pregunta o algo que aportar, no queda más que agradecerte tu apoyo al grupo de Fisiocrece, el descuento que les das para el pequeño curso que estás dando. Como bien comentas, creo que tendría que ser un modelo que se replique en cada país para intentar en conjunto mejorar esta situación de crisis a la que nos estamos enfrentando. Pero pues agradezco siempre tus ganas de aportar, de empujar al gremio y de que adoptemos esta cultura financiera y administrativa como tal. En nombre de todo el equipo de Educacon y de toda la gente que hizo favor de escucharnos, quiero agradecerte y ojalá que pronto estés por acá comiendo chapulines y disfrutando una michelada. Eso es. Venga, me gustaría hacer una pregunta. Claro, Ricardo. Sí, mira, después del margen bruto de utilidad, ¿qué se descuenta primero, los intereses o los impuestos? ¿Para llegar a dónde? A la utilidad neta. Es que tendría que mirarlo con cuidado, desde luego porque yo no conozco muy bien en español qué es la utilidad. ¿Utilidad es que lo lucro? Sí, así es el lucro. Y tu pregunta es que se quita, ¿no? Que se subtrae primero. Sí, así es. ¿Qué se quita primero? Del margen repite, por favor, la pregunta. Sí, mira, después del margen bruto de utilidad, ¿qué se descuenta primero? ¿Los intereses o los impuestos? Es que no sé contestar. Porque depende
Me imagino que es depende de lo que quieres calcular. Pero los impuestos, si quieres calcular el resultado, Sí, los la impuestos, utilidad neta. sí, no te sé contestar, ya lo siento. Ok, gracias, Hugo. Gracias. Sin problema. ¿Alguien más, chicos? Creo que no, amigo. Ya te dejamos dormir, que es tarde en Portugal. Y agradecemos muchísimo tu ponencia, que creo que nos deja un montón de tarea a todos en esta parte de reestructuración de negocio. Muy bien. Venga, chicos, muchas gracias y que todo vaya bien en estos tiempos de confinamiento, que son un desafío para todos y bueno, que todo os vaya bien. Venga, cuídense. Gracias, amigos. Saludos. Chao. Bye.